A ver ahí, ¿qué tal? Ah, es que estás como Liliana de mí. Espérate a ver si te doy el com- panel de mandos. Aló, buenas tardes. Por favor, me dicen si me escriben, si me están escuchando. Listo, ahí ya tenés cámara, Edwin. Yo ya te estoy viendo. Edwin, Sí, estás en video en este momento. sí, sí, ahí activé el video, pero no he logrado es que pueda compartir la pantalla. La pantalla. ¿Por dónde podría compartir? Aquí dice A ver, screen. ahí ya creo. Fíjate a ver si ahí te coge la pantalla Ah, ya. sí, ahí sí. Show my screen. Main Listo, screen. Screen 2. Es que vas a confirmar cuál ves entonces, ¿sí? listo, dale. Ahí estoy viendo la pantalla, listo, ahí la Una estoy viendo, montañita, ¿cierto? pero la del Mac, entonces se ve la montaña, ya puedes poner tu ¿Y qué le presentación. sale? Ahí ya, ¿cierto? Sí, bueno, ya todos dicen que están escuchando, entonces para que no perdamos tiempo y arranquemos, buenas tardes a todos, un saludo de parte de Fedesoft y de Redis. Vamos a comenzar nuestra segunda charla de este grupo de charlas que pretendemos dar durante este resto de año. Recuerden que estas actividades las vamos a programar cada 15 días y que vamos a tratar de que nuestros estudiantes, en este caso los bachilleres, les recuerdo la mecánica. Vamos a hacer la charla con. Esperamos que haya participación de los estudiantes y de la gente que quiere trabajar. Y si tienen algunas dudas, y las estaremos, digamos, solucionando hacia el final. Yo creo que Liliana en la sesión pasada hizo una introducción bastante amplia del porqué de estas charlas y del porqué y cuál es la razón para Redis y para Fedesoft realizar esta actividad. Total que yo no voy a consumir tiempo de la charla repitiendo lo mismo y más bien los invito a que participemos en la charla de manera completa y la disfrutemos. Entonces, les presento a Edwin. Edwin es profesor de la Universidad de AFID y jefe del Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad de AFID. Entonces, los dejo con él. Buenas, gracias, Pacho. Todos, Pacho, te iba a preguntar, ¿esto lo estás grabando? ¿Yo lo tengo Sí, que sí, grabar? sí. No, me Esta quedo sesión, tranquilo con eso. esta sesión se graba automáticamente. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo por ahí. Listo, entonces yo inicio, pues muchas gracias, Pacho, pues por la introducción. Muy contento por estar, pues, como contribuyendo, pues, en aportar, pues, al desarrollo de esta actividad, pues, que está en el marco, pues, del concurso nacional y bueno, hay una serie de actividades que se hacen conexas al concurso nacional, apoyando pues mucho a FEDESO pues en esto y pues compartirles hoy un tema que no es fácil abordarlo en tan poquito tiempo como una visión amplia de lo que es concretamente el tema de Big Data y bueno, y por qué Big, de dónde sale el tema de Big, si son grandes o cuál es el impacto real que tiene con eso. Y un poco relacionado con tecnologías conexas como IoT, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. En sí Big Data solo no se puede ver algún objetivo que esté detrás como tal. Y ese objetivo detrás es el Internet de las Cosas, es la inteligencia artificial, son todos esos sistemas los que le dan sentido a este tema de Big Data. Entonces yo voy a tratar de abarcar pues como los conceptos principales y un poco la relación con las diferentes tecnologías a las cuales estamos haciendo acá mención. Bueno, lo primero es un buzzword o no, o sea, la palabra buzzword
quiere decir como palabra de moda, o sea, todo el mundo está hablando de Big Data y es un tema de moda, es una realidad. Realmente, ¿qué es este tema? Pues yo debo de confesar que es que en algunas circunstancias la palabra Big Data está siendo en cierta forma abusada o sobreusada en su contexto, ¿cierto? No todo es Big Data, no todo es, digamos, estos grandes volúmenes. Eso no quiere decir que no haya inteligencia artificial, eso no quiere decir que no haya IoT. El reto que nos trae Big Data es realmente volumen, entonces vamos a mirar que en algunas circunstancias, pues esta palabra puede ser sobreusada. Big Data está muy relacionado con muchos otros conceptos. Yo diría que la palabra, digamos, como más relacionada con el tema de Big Data es analítica de datos. Realmente tienen una correlación uno a uno. Es decir, yo cuando hablo de Big Data estoy directamente relacionándolo con el tema de analítica de datos. Esos datos pueden ser muchos, pueden ser poquitos, pueden ser imágenes, pueden ser video, pero siempre están correlacionados los dos conceptos. Si bien aparecen pues muchos otros términos a lo largo de esto, ¿sí? Bueno, lo primero es, bueno, el tamaño, o sea, realmente big, o sea, realmente en qué sentido sí es un tema altamente relevante del concepto de big, o sea, por qué son grandes y por qué sí importa o no importa, o sea, en qué sentidos y qué es lo que está motivando a que realmente hayan muchos datos. Entonces vamos a resolver la pregunta de funcionalidad del tamaño, o sea, qué es grande, qué es pequeño, ¿cierto? Si hablamos hace 15 años, 10 años, grande, que era grande, hoy es que es grande, o sea, ¿cuáles son los límites para ese grande? Siempre habrá un límite para ello. Vamos a poner alguna analogía, es decir, la cantidad de tráfico que actualmente se está generando. Si vemos acá lo que se produce en un minuto en Internet, que más adelante me voy a volver a referir a estas estadísticas, o sea, cada minuto de Internet, los usuarios en el mundo están generando en alguna proporcionalidad esta cantidad de datos. O sea, qué sé yo, al minuto los usuarios de Twitter ya rebasaron los 300.000 tweets por minuto o cuántas horas de video estamos viendo por YouTube. O sea, todo esto es gran cantidad de datos, ¿cierto? El problema es que estos señores que vemos acá como los grandes actores, que son Twitter, Facebook, YouTube, Google, pues realmente ellos están manejando el Big Data, ¿cierto? O sea, para ellos esto es Big Data, ¿cierto? Pero estamos hablando de son 10 o 15 empresas en el mundo, ¿cierto? Pero ¿qué le queda entonces a EAFIT? ¿Qué le queda a Bancolombia? ¿Qué le queda a Ecopetrol? O sea, realmente nosotros el tráfico de datos que estamos generando y recibiendo desde una universidad, desde una empresa en Colombia o en el mundo, es Big Data. O sea, realmente para estas empresas tan grandes en el mundo, claro que con toda razón ellas manejan el tema de Big Data, pero ¿cómo está llegando ese Big Data a las empresas, a las universidades? ¿Cuánto de este volumen realmente corresponde a cada una de nuestras propias instituciones? Un tema de proporcionalidad, simplemente para saber hoy en día en qué límites estamos del almacenamiento. Eh, digamos que hoy en día es común hablar de computadores que tienen 1 terabyte de almacenamiento, 2 o 3 a nivel de escritorio. O sea, es muy común ya hoy en día hablar de que tu computador personal tiene 1 terabyte, tiene, perdón, digamos, una cantidad de almacenamiento equivalente a 1 terabyte, o sea, 1024 gigas
de almacenamiento. O nuestros celulares, ya hay celulares que tienen 256. Ya por pronto empezaremos a ver celulares de 512 gigas en almacenamiento, pero hasta ahí es como digamos, los límites en el cual nosotros hemos estado acostumbrados. No hemos, digamos que el límite en el petabyte, estamos hablando aquí de peta, digamos, ya no es normal, ya aquí en Colombia contar empresas que tengan un petabyte de almacenamiento, pues no las vamos a encontrar fácilmente, no hay computadores que puedan almacenar esta cantidad de información. Pero esto no es todo, o sea, sigamos bajando y vamos a mirar estos límites de peta, exabyte, zettabyte, yottabyte, o sea, cosas que parecen que puedan llegar a ser ciencia ficción. ¿Será que hoy en día no es realidad estos volúmenes de almacenamiento? ¿Sí? ¿Y qué tendríamos que hacer para almacenar esta gran cantidad de información? ¿Cuándo vamos a llegar a estos límites? ¿Cierto? ¿Y qué seguirá más allá? Este centro, por decir algo, es un centro que va a tener una capacidad de almacenamiento de un yottabyte. Me devuelvo acá a este elemento, o sea, un yottabyte, es decir, está en el límite superior de la capacidad de almacenamiento hoy en día, ¿cierto? Internet todavía anda en estos valores entre peta y hexa, sobre todo hexa. O sea, Internet, la capacidad que se está manejando a diario anda por estos límites hoy en día, pero ya estamos viendo visiones de almacenamiento. Si vemos acá, todo esto es una gran cantidad de almacenamiento, yottabyte. O sea, esto, entonces, ¿a dónde irá a parar el límite para lo grande? Otra cosa que me gusta aclarar es el de si son big o si son many. Es decir, big data es porque son grandes, o sea, archivos muy grandes, o porque realmente son muchos. O sea, realmente el colapso viene es por la cantidad y no tanto por el tamaño. Voy a poner un ejemplo. Waze es una aplicación que es bastante usada en el mundo, tiene unos 115 millones de usuarios en el mundo, pero realmente cada móvil genera relativamente poca información. Es decir, un móvil por hora, digámoslo así, por hora está generando 0,23 megabytes por hora, o sea, son almacenamientos relativamente bajos, o sea, en tamaño. Pero ¿qué es lo que lo hace, digamos, complejo el sistema? Many, o sea, es decir, ¿cuántos estamos mandando esta cantidad de datos por hora? 115 millones de usuarios en el mundo. O sea, estamos hablando de gran cantidad de usuarios que estamos enviando realmente a estos sistemas el volumen de datos. Entonces, Big no es tanto que el tamaño como de tal de los archivos sean demasiado grandes, no necesariamente. Lo que hace mucha referencia es a que realmente es tanta la cantidad de datos que colapsan muchas veces los sistemas. Pero bueno, el tamaño sí importa. ¿En qué casos el tamaño sí importa? Estamos hablando de un sistema como Netflix, por decir algo, en el cual el tamaño para esta empresa sí es algo bastante importante. Fue algo tan importante que tuvo que irse a un proveedor de nube como Amazon para poder almacenar con la calidad del la gran cantidad de información, 150 millones de usuarios hoy en activos en más de 200 países, pero almacena dónde es. Y miren estas proporcionalidades, es decir, actualmente Netflix tiene más de 60 petabytes de datos con más de 1.500 millones de objetos. Cuando hablamos de 1.500 millones, imagínense en una analogía como si fuera cada uno de esos objetos una película. Lo que pasa es que una película está codificada en muchas calidades
para que pueda uno verlo en un móvil, o para que pueda uno verlo en un computador, o para que pueda uno verlo digamos, en una PlayStation, o sea, tiene diferentes tipos de destinos. Y diario procesa la nada despreciable cantidad de 400 terabytes diarios. Estamos hablando de diarios. Sí, esto desborda, pero bueno, Netflix es Netflix, Waze es Waze, o sea, ¿dónde estamos? Las empresas colombianas o nuestros proyectos que pudiéramos hacer en estas mismas proporcionalidades, tanto de Netflix o de Waze, ¿sí? Son dos empresas que son, digamos, bien representativas de esta de datos, no mucho volumen, esta de muchos usuarios, pero a su vez de muchas cantidad de datos que se requieren para poder transmitir esto. Pero entonces sí, ¿qué es Big Data? ¿O qué vamos a entender por Big Data? O sea, Big Data es un sistema computacional que manipula o que procesa grandes volúmenes de datos. O sea, no solamente es almacenar esta cantidad de datos, es procesar esos datos. Por eso es que Big Data tiene una relación muy directa con la analítica, porque es que no es solamente guardar los datos, es esos datos que yo tengo, grandes cantidades de datos, cómo los proceso para sacarles información. Y el valor o la información o el conocimiento que tenemos de esos datos se miden es por el conjunto, no por el valor individual de un solo elemento. Y sumado pues a una explosión de datos no estructurados que hay actualmente y que es el de mayor crecimiento. Un poco más adelante me voy a referir a este tipo de información. Solo para que se hagan una idea, pues busquen en internet cuánto hay hoy almacenado digitalmente, o sea, cuánto hoy hay almacenado en los servidores, digamos, de todo Internet y qué predicciones hay para 2020, que está aquí a la vuelta, o para 2025 o para 2030, o sea, qué vamos a hacer para almacenar tantos datos, ¿cierto? Eh, Big Data son muchos datos, sí, está bien, pero requerimos una tecnología para almacenar y procesar esos grandes volúmenes de datos, en donde todo el conocimiento y toda la información la tenemos que generar a partir del procesamiento de estos grandes volúmenes de datos. Además de el reto que tiene de poder de procesar información semiestructurada o no estructurada. Por mencionar algo, información no estructurada es una imagen, o sea, lo que hace Facebook cuando uno sube una foto, por decir algo, al sistema Facebook y él automáticamente lo taguea a uno. Es decir, tú has subido una foto y él automáticamente ya te está diciendo, este es esta persona, este es esta otra persona. Eso es información no estructurada, que es de mucho tamaño, es bastante complejo. También es muy común hablar de las famosas tres, inician con tres Bs o lo han expandido a 5 Bs o a veces hasta más de estas Vs. Vamos a hablar de estas, de lo que tiene correlación Big Data y es en el tema de volumen, la primera B, en donde, claro, volumen es grandes cantidades de almacenamientos del orden de terabytes o petabytes y hasta el límite de exabytes. O sea, es decir, cómo hacer para almacenar gran cantidad de información en sistemas que no están preparados para grandes volúmenes de datos, sino que tenemos que armar una serie de servidores para poder asociar esto. Vamos a mirar alguna predicción muy simple, lo que se supone que va a pasar a 2022. Se espera que para 2022 el número de usuarios globales en Internet será del 60% de la población mundial. Estamos hablando que si hoy casi estamos llegando a los 7.000 millones de habitantes, se espera que para el 2022 4.800
humanos que vivimos en este planeta estemos conectados a Internet. Hoy en día hasta países en desarrollo como nosotros tenemos una relación uno a uno para celulares, entonces estamos diciendo que por esa época cada uno de nosotros a través de un móvil va a empezar a generar grande cantidad de información. A nivel del tráfico global, alcanzará para el 2022 396 exabytes. Es decir, estamos hablando de todavía unos límites que no van hasta los puntos altos de Iota o Bronto, que sería el que seguiría allí, ¿sí? Actualmente Internet maneja un volumen de datos de 122 exabytes. Hoy pues digamos que a estadísticas a 2017. Entonces estamos hablando de que para el 2022, a la vuelta de casi 3 años, estamos hablando de un volumen de datos de esta proporción. Y esperamos que, digamos, el pico de tráfico que podamos manejar por segundo, estamos hablando de que Internet va a manejar hoy la proporcionalidad a la quinta parte de lo que va a manejar en el 2022, que se calcula que sean 7.2 petabytes de datos por segundo. Eso es lo que se refiere a volumen, o sea, ¿dónde vamos a almacenar todos estos datos? ¿Cierto? O sea, ¿dónde van a empezar a ser almacenados todos estos datos de información? Esto es un verdadero reto. Luego viene el tema de la V de velocidad, o sea, ¿cómo vamos a hacer para procesar los datos en tiempos razonables? Aquí quizás hay un buen ejemplo de lo que es almacenar y procesar grandes volúmenes de datos, pero en tiempo real, y volvemos al tema de Waze. O sea, cuando yo voy en un auto y yo necesito que me calcule la ruta y que me diga que por aquí no, porque está muy en rojo, sino por acá, eso me quiere decir que yo en tiempo real debo de calcular las rutas para poderle dar a mi usuario una alternativa lo menos congestionada que sea posible. Pero ustedes se imaginan a cuántas personas en el mundo al mismo tiempo le está dando la ruta óptima. Esto es realmente un reto, no es que sea el sistema solo para mí, no, es cada usuario que tenga el móvil prendido en Waze está esperando que Waze le calcule la mejor ruta en tiempo real. Tiempo real es que yo voy manejando en el carro o en el coche y que en tiempo real me debe de decir a mí, vete por allí o vete por allá. No me interesa a los 2 días siguientes o a la hora, no, me interesa es al mismo tiempo. Necesitamos manejar grandes volúmenes de datos, pero además de eso, a una velocidad razonable. La variedad se refiere a que cada vez los datos son más de este estilo, de los estilos semiestructurados o totalmente desestructurados. Vamos a ver de nuevo acá una imagen donde nos muestra en 60 segundos qué pasa o qué pasó en este año en Internet, ¿cierto? Estamos hablando de 3.8 millones de búsquedas por segundo en Google. Estamos hablando de que se subieron 400 horas de video a YouTube. Esto es información no estructurada, que subí 65.000 fotos en Instagram, de que mandé 29 millones de mensajes por un segundo. O sea, todo esto pasa en un segundo, pero acá, como pueden observar, hay una mezcla de tipos de información en donde la mayoría son no estructuradas. ¿Cuáles son no estructuradas? Ver video, se llama no estructurada, oír canciones en Spotify, ver videos en Vimeo, ver videos en YouTube. Toda esta información es no estructurada. ¿Cuál es la información estructurada? La que están en las hojas de Excel, las que se pueden mirar las columnas, las que son numéricas, pero una foto, un PDF de un libro en Amazon, en Kindle, un video en YouTube, todo ello es información de datos no estructurados y es la que más está creciendo.
y es donde más retos de procesamiento y de analítica tienen, digamos, estas empresas y nuestras empresas. Lo que les hacía hace un momento la analogía, yo subo una foto a Facebook, eso es información no estructurada, o sea, van píxeles, píxel a píxel, ¿cierto? Cuando esa foto es subida a Facebook, ustedes notarán que automáticamente taguea o le pone un marcador a las personas que él ha venido conociendo que se presentan en esa foto. Eso es realmente un reto de cómo procesar información no estructurada y de gran reto porque el video, el audio, las imágenes son información no estructurada. La veracidad y el valor. Esa es como la cuarta y quinta B. La veracidad es que tanto realmente es basura, llamémoslo así, que tanto es realmente información útil en todo el universo de información que hay. Pues también ustedes saben que cualquier búsqueda que hagan en Internet van a encontrar mucho tipo de información desde la que sirve o no sirve. Entonces, veracidad es, bueno, realmente hasta qué punto realmente hay información útil de lo que procesamos o estamos procesando datos realmente que no tienen ningún valor. Para llegar a precisamente a ese último, que es el valor, y es decir, listo, yo tengo muchos datos, pero ¿qué está generando esos datos? O sea, ¿qué información, qué conocimiento realmente está generando esos datos para mi empresa, para la persona, para la organización? Entonces es un reto importante. Bueno, de alguna forma me lo encontré también mientras que preparaba esto como una proporcionalidad de los retos que hay en Big Data de volumen. Recuerde que volumen es cantidad, velocidad es la rapidez con la cual proceso la información, variedad es que no solamente existen datos estructurados, sino que hay videos, que hay audio, que hay música, y que eso es un tema de gran explosión en Internet. Y finalmente este tema de la veracidad, ¿verdad? Realmente cuántos de esos datos son válidos y cuántos no, o sea, cuánto es basura, cuánto no, o qué realmente podemos y no podemos hacer con esta información. Vamos a comenzar entonces a ver la relación entre Big Data y algunas de las, digamos, aplicaciones más importantes que hay del Big Data, porque les decía al inicio que Big Data solo por sí no tiene gran impacto, ¿sí? Es que me están escribiendo algunos que no se está escuchando nada. Yo quisiera saber Yo te si, escucho a vos perfectamente, no sé si vos sí me escuchás. sí, no, yo te estoy escuchando muy bien, pero por ejemplo, Sara Jimena me está diciendo que no escucha nada. Entonces, Zulma me escribe. Entonces, en ese caso, sigamos y yo les pido el favor a los que no están escuchando, pues les trataremos de enviar la presentación luego para que no interrumpamos y sigamos avanzando. Entonces, revisen sus PC, que a lo mejor es que tienen algún problema en su PC de manera individual. Sigamos Ok, en el... yo te digo perfecto. Listo, entonces continuamos. Entonces les decía yo que Big Data pues solo no tiene como mucho sentido y el sentido lo tiene cuando lo combinas con algo. En este caso vamos a ver cómo se relaciona el Big Data con IoT, ¿cierto? Entonces, ¿IoT qué es? O sea, aquí vemos, digamos, si queremos simbolizar lo que es IoT, vemos esta nubecita que hay acá adentro, esto lo podríamos llamar Internet, ¿cierto? Esto que hay adentro. Y todas estas cositas que hay afuera son las cosas. Entonces tenemos qué tipo de cosas. Tenemos autos, tenemos aviones, tenemos licuadoras, tenemos cámaras, tenemos teléfonos, cualquier cosa. O sea, es decir, ¿qué va a hacer Internet de las cosas? Pues la interconexión de millones de dispositivos del mundo a Internet.
En las cosas, cuando uno le preguntan, dicen, dime en mi oficina qué cosa está conectada a Internet, entonces es natural decir mi computador o mi laptop, pues claro, eso tiene una conexión Wi-Fi o alámbrica a Internet y mi móvil celular. Pero ¿qué otras cosas deberían o podrían estar empezando a estar conectadas a Internet? En, digamos, un mueble en una oficina, las luces para saber si está claro o está oscuro, para prender o apagar, la puerta podría estar conectada a Internet. Ya son muchas más las cosas que podrían estar conectadas a Internet. Entonces, el término cosa en Internet normalmente hace referencia a todos los dispositivos, aparte de los naturales que conectamos a Internet. Cuando hablo de naturales son PCs, laptops y celulares, esas cosas son naturales que las conectemos a Internet, pero todo el resto, que es la mayoría, las lámparas, pues estoy hablando de un contexto de una oficina, una lámpara, la puerta, si se abrió, se cerró, el escritorio, todas esas cosas van a estar conectadas a Internet. Eh, entonces, y todo eso está conectado a Internet, entonces millones y billones de datos van a ser adquiridos a través de sensores, porque esas cosas tienen sensores. La mayoría de las aplicaciones de IoT es porque tienen un sensor que obtiene información del mundo real, o la licuadora, o la nevera, o la puerta, o, o la lámpara tienen información que sensan del mundo. ¿Y dónde vamos a almacenar esos datos? ¿Y qué vamos a hacer con esos datos? Entonces aquí es donde viene, bueno, antes de pasar allá, ¿qué está generando estas grandes cantidades de datos? Entonces quizás podríamos poner como una de las cosas más usadas, nuestros teléfonos inteligentes, porque nuestros teléfonos inteligentes son sensores naturales, pues naturales en el sentido en que la mayoría de los móviles hoy en día tienen un GPS, te están sensando la posición en donde está, y la mayoría de los celulares tienen cámara donde podemos tomar una foto. Todo eso es sensar el mundo real o un micrófono. Pero las ciudades inteligentes, todo lo que son cámaras de seguridad, semáforos inteligentes, los autos, los carros tienen computadora a bordo. Todos esos datos los podríamos estar mandando en tiempo real a un punto central, el transporte público para saber la ruta más óptima entre un origen y un destino. A nivel de industria, todas las máquinas de una empresa, todo eso es lo que llama Industrial Internet of Things, o sea, Internet de las cosas industrial, todas las máquinas fresadoras, todas las máquinas de producción van a estar generando grandes cantidades de datos. El hogar inteligente, la nevera, los electrodomésticos, lo que son los medidores de electricidad inteligentes, el tema del agua, la seguridad, en los negocios, en la salud, o sea, yo voy andando y mi iPod Watch o mi teléfono inteligente, digo, mi reloj inteligente está sensando mi presión arterial, está sensando toda esa información y segundo a segundo lo está mandando. O sea, cada vez son más las cosas que comienzan a enviar datos. Pero el reto es qué hacemos entonces con tantos datos que está generando ese IoT. Entonces tenemos que usar Big Data para poderlos almacenar y poderlos procesar. O sea, ¿qué hacemos con los datos? Primero los tengo que almacenar, los tengo que guardar. Y de alguna forma IoT ha visionado el tema de la nube como ese gran depósito de donde se van a digamos, almacenar todos esos grandes conjuntos de datos que generan el IoT. Pero los tengo que procesar. ¿Para qué los tengo que procesar? Digamos que para hacer modelos predictivos. Les voy a poner un ejemplo de un modelo predictivo. Qué sé yo, digamos, la nevera mía está conectada a Internet y sabe en todo momento la cantidad de alimento que hay dentro de la nevera. Y esa nevera empieza a aprender los hábitos de consumo de cuando ingreso leche, cuando saco, y él empieza a tener un modelo predictivo donde le va diciendo a uno, mira, si tú
tú para pasado mañana ya no vas a traer leche, entonces voy a hacer una compra en tal supermercado para que ella venga hasta, me la despachen para llegar y que me vuelva a quedar en mi puerta, digamos, de mi casa. Entonces yo puedo tener modelos predictivos para predecir cómo será ese futuro, digamos, de cómo va a estar el sistema. Sistemas inteligentes, inteligencia artificial son algunos de los usos que uno puede tener con todos esos datos del IoT. En una fábrica, por ejemplo, un torno empieza a capturar toda la información de sensores y los dueños, los vendedores de esa máquina pueden tener modelos para ver cuándo va a fallar antes de que falle realmente. O sea, anticipan fallos en máquinas antes que sucedan. Eso es bastante atractivo. Entonces, el tema de IoT, claro, tiene bastante relación con Big Data por el hecho de cómo almacenar tantos volúmenes de datos y cómo procesarlos. Luego viene, bueno, cómo se relaciona el Big Data y la inteligencia artificial, o sea, en qué medida las dos cosas están relacionadas. Vamos a pasar primero a un poco de contexto, o sea, también es una palabra que hoy en día se ha vuelto la solución para todo y a todo se le dice inteligencia artificial y todo es con inteligencia artificial y se ha convertido en quizás la palabra o la frase para dar respuesta a todo lo que no podemos hacer, ya le estamos dando solución a través de la inteligencia artificial. Pero de alguna forma, ¿qué podemos entender por inteligencia artificial? Podemos entender que son máquinas, llamemos máquinas, necesariamente es este concepto de robots, o sea, una cosa es la visión humanoide de la inteligencia artificial como un mímico de un ser humano que es robótico, pero otra cosa es hablar de máquinas, o sea, yo puedo tener software que tiene un razonamiento similar al humano, pero no necesariamente tiene una visión robótica o física de lo que es un humano. Digamos, un robot industrial no tiene en nada físicamente parecido a un humano, pero lo que sí puede tener parecido a un humano son los mecanismos de razonamiento, o sea, cómo razona es lo que vamos a empezar a tener similitud. Pero también la inteligencia artificial hace referencia a máquinas que interactúan similar a los humanos. ¿Cómo es eso? Típicamente las máquinas, como los computadores, la manera de interacción ha sido a través del teclado, mouse, táctil y todas las cosas, pero normalmente no interactuamos como interactúan los humanos, que es a través de la voz, por ejemplo, hablar, darle a una máquina y que me entienda qué es lo que yo le quiero decir. O sea, es el entendimiento natural del lenguaje. Eso es digamos, una de las aplicaciones más importantes de la inteligencia artificial. O sea, que máquinas tengan mecanismos de interacción similares a los humanos a través, por ejemplo, del entendimiento natural del lenguaje. O inteligencia artificial también podría ser considerado como máquinas que toman decisiones similares a lo que haría un humano. Y la pregunta del millón es, bueno, si esa toma de decisiones podría superar a la de los humanos, que es a veces la visión escalofriante de la inteligencia artificial, o sea, es decir, la inteligencia artificial logrará superar a los humanos y entonces, pues, no es sino ver películas como Matrix, no es sino ver películas de estas futuristas que no son tan, o sea, tan alejadas de lo que podría llegar a ser una visión de algunos años, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Pero entonces todo este tema de esta inteligencia artificial, entonces, ¿cómo se relaciona con el tema de Big Data? O sea, ¿en qué punto tiene esa relación? Para entender eso, vamos a clarificar que en general hay como varios tipos de inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial que llamamos dura, que es como la que nos va a interesar con relación a Big Data, y hay otra inteligencia artificial basada en reglas y todo el tema de inferencia.
El tema de la inteligencia artificial dura se basa realmente en tener muchos datos, en todo ese tema de Big Data, en todo el tema de máquinas de aprendizaje, que es lo que más éxito ha tenido en la inteligencia artificial. O sea, la rama de la inteligencia artificial que más, digamos, éxito ha tenido actualmente ha sido la debido a los algoritmos de aprendizaje o las máquinas de aprendizaje. Voy a poner dos ejemplos aquí que uno puede, digamos, usar para exhibir inteligencia. Jugar ajedrez. Uno podría irse por la relación dura o por el acercamiento, digamos, de basado en reglas. Basado en reglas puede ser que yo le enseñe a una máquina las reglas y las estrategias para cómo jugar ajedrez. Y yo le digo, el caballo se mueve así, el alfil se mueve así, y usted empiece a jugar y le doy una serie de estrategias. Pero la que se relaciona con Big Data, una máquina aprenda de los datos, de alimentarse, de tener 50.000 partidas previas que yo ya haya visto en el pasado de dos humanos jugando ajedrez. Entonces yo voy a aprender basado en ese histórico de tener esas 50.000 partidas previas y él va a aprender de ese comportamiento previo de cómo jugaron esas 50.000 partidas. Entonces son dos enfoques diferentes. Esto también por mencionarles pues algunos otros tipos de clasificaciones del tema de tipos diferentes de inteligencia artificial, en mucho auge todo el tema de máquinas de aprendizaje o machine learning, todo el tema de entendimiento natural del lenguaje, todo el tema de sistema experto que es la rama vieja de basado en reglas, todo el tema de visión artificial, por decir algo, el tema de vehículos autónomos. El tema de vehículos autónomos es fundamental hablar del tema de computer vision y todo este mecanismo de interacción. Todo el tema de habla, speech, ¿cierto? Generación de texto o de texto generar habla, robótica, todo el tema de robotics, también es toda una rama de la inteligencia artificial. Esta robotics pues hace referencia no solamente a la visión de robots físicos en el mundo, sino de lo que hoy en día se conoce como automatización de procesos con todo el tema de RPAs o todo Robot Process Automation, o sea, de que máquinas aprendan cosas repetitivas de los humanos para él asumir ese mismo comportamiento. Eso es lo que también se conocen como robots. Eh, bueno, ahora, ¿cómo se relaciona Big Data con inteligencia artificial, con Machine Learning? Entonces, ya sabemos que, digamos, Big Data tiene muchas aplicaciones. La inteligencia artificial tiene muchas ramas y dentro de la inteligencia artificial aparecen las máquinas de aprendizaje. Este es un subconjunto de técnicas dentro de la inteligencia artificial que nos permite esos niveles de inteligencia artificial. Si ustedes notan aquí en mi diapositiva, eso quiere decir que el machine learning, o sea, digamos que, por ejemplo, aquí el NLP, el entendimiento natural del lenguaje, tiene unos componentes de el machine learning, pero también tiene otros componentes que pueda tener relación con la inteligencia artificial. Pero las máquinas de aprendizaje son claves para entender toda la dinámica del procesamiento de los datos. Ahora, ¿qué es entonces Machine Learning? ¿Sí? ¿Qué es Machine Learning? Son algoritmos que aprenden, es decir, son algoritmos que aprenden de los aciertos, voy a poner aquí un tipo de algoritmo de aprendizaje, por ejemplo, aprenden de los aciertos y aprenden de los errores del pasado. O sea, cuando hablamos del pasado, quiere decir que ellos tienen que ser alimentados con datos previos para poder aprender.
de lo que sería, digamos, una predicción que yo quisiera hacer de futuro, ¿sí? Entonces, son algoritmos computacionales que aprenden de los datos pasados para predecir el futuro o para yo anticipar lo que pudiera llegar. Mencionaba ahorita unos ejemplos en industria, por decir algo, empieza a aprender de una máquina a través de los sensores, cada cuánto falló, entonces se da cuenta que cada mes la máquina falla por los sensores, entonces él va a aprender que casi que le puede decir al operario, mira, si esto sigue como va, ten seguro que en un mes esta máquina va a fallar. Digamos que puede lograr ese nivel de anticipación. También las máquinas de aprendizaje identifican patrones entre esas grandes cantidades de datos, o sea, ven todo ese gran volumen de información que hay y son capaces de extraer eso que para un humano no lo ve tan claramente, son capaces de extraer patrones de información y aprender de esos patrones de información. Entonces ya a nivel de, digamos, de síntesis de estas aplicaciones, uno podría resumirla en esta frase que pongo aquí al final. El principal beneficio de esos datos que se procesan con Big Data es generar modelos de máquinas de aprendizaje que permiten crear sistemas sofisticados, complejos, cognitivos o de inteligencia artificial. Digamos que de por sí Big Data solo necesita un norte. Ese norte se lo dan o las máquinas de aprendizaje para crear estos sistemas cognitivos o de inteligencia artificial. Eso es lo que hace referencia a esto. Voy a pasar muy rápidamente por hoy en día cómo son las tecnologías que tenemos en Big Data, o sea, qué hay hoy en tecnologías. En tecnologías tenemos primero la gran aliada que es la nube, o sea, gran cantidad de los datos están siendo almacenados en nube. Toda esa información está siendo procesada en nube con bases de datos SQL, que son las más clásicas, pero para toda esa información no estructurada debemos de usar bases de datos no SQL. Estos grandes sistemas de nube pues tienen centros de datos y almacenamiento que realmente permiten procesar estas grandes cantidades de información. Y finalmente está todo el tema de los sistemas de alto desempeño, la computación de alto desempeño. O sea, todo esto es el tema de tecnología, Eh, digamos que el principal exponente de la tecnología Big Data es, para ilustrar un poco acá, eh, el primer, digamos, elemento que nos permitió a nosotros explorar el tema de la tecnología de Big Data fue Hadoop. Hadoop es un sistema que nos permite almacenar y procesar grandes cantidades de información y es la que nos ha dado la respuesta a esa tecnología que nos permite procesar tan altos volúmenes de datos. Definitivamente ha sido un éxito el contar con toda esta génesis de Hadoop. Pero en el fondo, ¿de dónde vino Hadoop? Curiosamente, Hadoop viene de unos trabajos previos realizados precisamente por Google, quien sentó pues como mucho las bases del Big Data en cuanto a tecnología. ¿Por qué tuvo la génesis en Google? Con el buscador de Google, Google tenía un problema de almacenar todas las páginas de Internet para poder crear el índice de los buscadores o del buscador de Google en Internet. Entonces, Google no les servía los mecanismos tradicionales de almacenamiento de la información y tuvo que desarrollar un sistema de almacenamiento de todas las páginas de Internet en el mundo. Entonces desarrolla un sistema que se conoce como el Google File System
y ese Google File System finalmente muta a este que aparece aquí abajo, que es el HDFS. Pero el pilar para almacenar grandes cantidades de información viene desde la época de Google con el almacenar todas las páginas, imaginen almacenar todas las páginas de Internet en un servidor. Ese era el reto o es el reto que tiene Google hoy en día también. O sea, tiene que crear en un sistema centralizado toda la web. Eso desbordó todo y Google tuvo que desarrollar un sistema para poder almacenar todo eso. Ese paper y esos trabajos los libera y crear un sistema de almacenamiento masivo. El otro problema que tenía Google fue el de cómo procesar tantos datos. Recuerden que Big Data son dos cosas, son almacenar grandes volúmenes de datos, pero aparte de eso, procesarlos. Entonces Google desarrolla el almacenaje de muchos volúmenes de datos con Google File System o con HDFS, que es el Hadoop File System, Hadoop Distributed File System, y también tiene que desarrollar un mecanismo para procesar todos esos datos. Todos esos datos no estaban en un mismo computador, sino que estaban en muchos computadores. Había un pedacito de la web en cada una de ellas. Había en cada uno de los servidores, había un pedazo de la web. Y define o digamos que termina definiendo un modelo de procesamiento distribuido basado en una tecnología que se las menciono, es MapReduce, que permite procesar de forma paralela grandes cantidades de información. Esto de alguna forma fue la génesis de todo lo que es hoy en día el procesamiento Big Data. Hoy en día esto es mucho más complejo, esto ha seguido evolucionando, estamos hablando de que eso fue por allá en el año 2002, en donde se crean estos primeros trabajos, pero todo esto empezó a ser tomado por la comunidad y open source y Hadoop es un proyecto de Apache que cualquier persona puede descargar y crear un clúster de Big Data. Obviamente, pues esto ya ha sido más profesionalizado y ya hay proveedores que han tomado ese desarrollo open source y lo han vuelto productos. ¿Qué productos? O sea, en el mundo ya hay líderes como Cloudera, como Hortonworks, como MapR, que tomaron todos estos software de comunidad y crean un producto software que facilita el montaje de grandes clusters de Big Data. Esos clústeres de Big Data hace algunos años ya empezaron a ser montados en nube. Ya hoy en día, todos estos proveedores que voy a mostrar acá a continuación, todos ellos son bastante líderes en el mercado y permiten almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Cada uno de ellos, yo coloco allí digamos, estos son para mí los 4 grandes líderes de Big Data en la nube. Es decir, o yo puedo almacenar mis datos en Amazon, o yo puedo almacenar mis datos en Google, yo puedo almacenarlo en Microsoft o en IBM. O sea, todos tienen unos servicios bastante importantes en Internet. Entonces, hoy en día, realmente sí ha facilitado mucho la, digamos, el almacenar grandes volúmenes de datos porque contamos con la nube para poder hacer dicho almacenamiento y procesamiento. Voy a pasar muy rápidamente, pues, para que vean un poco lo que hay en cada proveedor. En Amazon, esto es todo lo que nos ofrece para Big Data. Tenemos S3 para almacenar, tenemos grandes bases de datos, tenemos servicios de analítica. Esto es lo que tiene Amazon, esto es lo que tiene Google, o sea, tiene muchos sistemas para poder almacenar y procesar tanta información. Y esto es, por ejemplo, lo que tiene Azure, ¿sí? Azure tiene para almacenar los datos, para procesarlos, visualizarlos, nos da Microsoft toda la suite completa. Volviendo acá al tema de Hadoop, entonces es un ecosistema
de software libre que fue tomado por empresas que uno puede descargar el software como estas o proveedores de nube que nos permiten tener el almacenamiento y procesamiento de esos datos en Internet. Ya para terminar, antes de pasar como un poco las preguntas, yo quiero plantearles las siguientes conclusiones. Primero, hoy en día se están generando datos por todos lados, o sea, estamos siendo generadores de datos por todos lados. Esos datos cada vez van a crecer más, o sea, va a crecer exponencialmente la cantidad de datos digitales que generamos. Esos datos los necesitamos almacenar y procesar. O sea, esos datos tienen que ser almacenados y tienen que ser procesados. Para ser almacenados y procesados tenemos que usar Big Data, que es lo que nos permite almacenarlos y procesarlos. ¿Y para qué procesamos? Para generar modelos de analítica, para hacer modelos de Machine Learning, que esos modelos son los que nos soportan los sistemas inteligentes y de inteligencia artificial. ¿Qué esperamos? Que al final todo esto para qué sea, para que mejoren la calidad de vida de los humanos, de todos nosotros, y nos permita tener un planeta sostenible para nosotros y para las próximas generaciones. O sea, es la tecnología, es los grandes volúmenes de datos, pero al final lo que queremos es que podamos desplazarnos mejor por las ciudades, que podamos tener una mejor calidad de vida y que la tecnología nos ayude a crear un planeta sostenible. Yo termino acá mi intervención, yo quedo abierto, Pacho, no sé cómo haríamos la dinámica de las preguntas o si tienen algunas inquietudes que quisieran desarrollar. Pero ahí en el panel de control está pues, la parte de preguntas. Ok, Normalmente no, lo que hacemos Liliana y yo es que te las vamos leyendo y tú las vas contestando. Esperamos que sea de una manera muy breve para que muchos puedan preguntar. Mientras la, listo. mientras la gente escribe, yo quisiera hacer una preguntita y es, ¿cómo es un ejemplo de eso de analítica que tú hablas cuando tenemos un conjunto de datos o grandes volúmenes? Un ejemplo de lo que es esa analítica, cómo se hace y cuáles son las maneras de producir esas analíticas y para qué sirven. Mira, pues pues uno que lo usamos a diario es Waze, o sea, es decir, ¿cómo funciona Waze? O sea, Waze, tu móvil cada segundo está mandando la posición GPS. Imagínense que muchos en la ciudad estamos haciendo lo mismo. Entonces, Waze sabe porque recoge toda esa información de todos. Entonces, crea un modelo de analítica que permite entre un origen y un destino calcular la ruta óptima. Y eso lo tiene que hacer en tiempo real. Es decir, recojo todos los datos, pero no solamente de mi móvil, sino que imagínate en Medellín o en Bogotá o en cualquier parte o en Nueva York, cada móvil mandando a un punto central a la nube cada segundo la posición GPS donde está. Todo eso lo coge Waze y en tiempo real tiene que hacer el análisis de esa información para hallar el origen y el destino óptimo entre los móviles, pues de acuerdo a donde uno vaya entre un origen y un destino. Digamos que ese es un sistema bastante complejo. Sistema de analítica también puede ser el que les decía de Facebook, por ejemplo, cuando uno sube una foto y que eso sube como un dato que para un humano es entendible, pero para una máquina no, no tan, o sea, cuando yo subo una foto, el saber qué personas están ahí adentro es un reto para un sistema. Y él ha entrenado con tantas fotos y fotos que le suben y le suben y le suben, que él prácticamente es capaz de detectar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Te pongo un ejemplo. Seguramente yo subo una foto esporádica a Facebook, él no sabe quién es Edwin Montoya, pero seguro que si yo subo una foto de Barack Obama, ha sido tantas veces subida en Facebook ese estilo de fotos que ya él casi que automáticamente aprendió
independiente de la posición de la cara, arriba y luminosidad, dónde está Barack Obama en alguna foto y lo taguea automáticamente. Entonces, entre más fotos le mandes tú de personas que tienen al lado, están en la misma escena con Barack Obama, él cada vez va a aprender más y al último va a quedar así que a llegar con una precisión del 100% a detectar esa cosa. Entonces hay Bueno, muchos ejemplos, máquinas en empresas para predecir cuándo van a fallar, eh, digamos los vehículos autónomos cuando aprenden por las cámaras en visión artificial, es un reto, ¿sí? bueno, hay otra pregunta de Carlos Regalado que dice, ¿cómo conectar el Big Data con la eficiencia empresarial? A nivel o sea, el Big Data en las empresas, si bien depende mucho del tipo de empresa como tal, digamos, en general se usa para mejorar, por ejemplo, la experiencia de los usuarios. Por ejemplo, te estoy hablando de una empresa como una universidad como ese AFIT. Entonces, si yo empiezo a colectar los datos de mis estudiantes, empiezo a guardar las notas, yo puedo, y lo hemos hecho, Pacho, estos trabajos previamente, predecir el fracaso o éxito de un estudiante. Si estoy en un banco, por ejemplo, y yo quiero otorgar un préstamo, generalmente yo podría usar datos que yo vea de esa persona, de cómo se ha comportado en Facebook, qué postea, qué no postea, qué comenta en Twitter, para uno decir si le otorga más o menos rápido un crédito. A nivel de las empresas dependerá mucho del tipo de empresa como tal, pero por ejemplo en el tema de banca se usa mucho para el tema de detección de fraudes, por ejemplo, cómo mejorar el tema de detección de fraudes, cómo mejorar la experiencia con los usuarios en atención por los canales virtuales, por ejemplo en Customer Service, por ejemplo en el servicio de atención al cliente. Uno puede usar, por ejemplo, chatbots para no tener humanos, sino tener robots que te empiezan a atender y vos crees que estás hablando con un humano y él te puede resolver preguntas relativamente sencillas de un banco y ya hoy en día las vemos pues a lo largo y ancho de digamos, de nuestros mismos bancos. Aquí Bancolombia ya tiene un chatbot donde tú empiezas a interactuar con él, ya hay muchos tipos de aplicaciones. Dependerá mucho del sector económico, por ejemplo, para el tema de universidades, el tema de Learning Analytics o analítica de aprendizaje, para nosotros es muy importante saber si un estudiante va a fallar o no va a fallar, qué probabilidad tiene para uno intervenirlo antes de que pase el hecho, o sea, predecir el éxito o fracaso de un Bueno, estudiante en un banco. hay una pregunta de un rector, de Norberto Antonio, que pregunta, ¿qué recomendaciones daría usted para iniciar a los estudiantes de bachillerato en el tema de Big Data de una manera amigable? Es una pregunta difícil y muy bonita, que nos tenemos que meter ahí. Mira, el tema de los datos se volvió un tema también de toma de decisiones basado en los datos. Es decir, el tema de Big Data, por eso decía yo al comienzo que Big Data es como un buzzword y que no necesariamente es big. Lo que sí es válido es que uno debería empezar a relacionarse con los datos. Entonces yo diría, aún a nivel de colegio, por allá en esos momentos, yo le empezaría a los muchachos a usar herramientas bastante sencillas como el Excel, por decir algo, para procesar datos y que ellos puedan tomar decisiones basados en los datos. O sea, así sean datos pequeños o pocos datos, pero que empiece a tener una cultura de toma de decisiones basados en los datos. Obviamente, cada vez el tema de la nube hace que uno desde colegios ya empiece a tener cuentas o pueda tener cuentas en AWS, en Amazon, donde pueda empezar a tener este tipo de acercamientos. Y otra cosa que me parece muy válida para el tema de bachilleres y todas esas cosas
es que hay también concursos y maratones y con datos que son abiertos y que son públicos. Entonces también uno puede empezar a los muchachos a motivarlos a que entren a esos concursos que muchas veces son en línea y virtuales a resolver unos problemas. Como les pongo algún ejemplo, es, llegan y te dan un conjunto de datos y te dicen, con estos datos, por favor, necesito que empiecen a jugar y me hagan un modelo de predicción de tal cosa. Te dan los datos y muchos de los sistemas básicos de procesamiento de datos son gratuitos y están al alcance pues de cualquiera. Con abrir una cuenta en Gmail, uno ya tiene acceso a procesar datos en Google, por ejemplo, de forma gratuita. Y con hojas de cálculo y esas cosas uno puede empezar a manipular y a procesar datos. Bueno, hay algunos que me están hablando de que repitamos la primera parte o la grabación o la presentación. Recuerden que todas estas presentaciones están siendo grabadas, les vamos a enviar el enlace, así es que no se preocupen si se perdieron la primera parte, porque las van a poder ver completas a medida que avancemos. Aquí hay otra pregunta interesante y rara. ¿Tiene ejemplos de Big Data en soluciones de tipo legal? Ah, sí, ese sí en el tema legal ahí es uno de los buenos ejemplos también que hay. Eh, no sé si han oído hablar de que la inteligencia artificial va a empezar a desplazar muchos puestos de trabajo. Eso va a ser verdad. De las profesiones quizás más amenazadas que hay es el tema de los abogados y el derecho. ¿Por qué? Porque el tema de uno muchas veces contrata a un abogado para que le redacte un contrato de divorcio o le redacte un contrato de una compraventa de un carro. Todo eso ya hoy en día está siendo automatizado. Todo eso. O sea, ya en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, uno se conecta a Internet y le dice, por $5, por favor me haces un contrato de venta. Y le dice, dígame cómo ella, cuál es el origen, cuál es el destino, y le hace el contrato que puede pasar uno a uno. Para el tema de abogados, hay bastante productos de reemplazo a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo aprenden? Nuevamente, imagínense en un sistema en el cual yo lo alimento con un millón de datos previamente. O sea, en el mundo, ¿cuántos contratos de compraventa se han hecho? Millones. Si tú alimentas un sistema con miles y miles de contratos similares, esa cosa aprende cómo es que va a ser un contrato y va a reemplazar. Una de las profesiones quizás más amenazadas que hay es el tema del derecho y hay grandes cantidades de eso. Yo recomiendo este libro de Oppenheimer para que empiecen a ver, por ejemplo, en el tema de derecho, en el tema de medicina, la misma profesión de nosotros como docente, con Coursera y todas las cosas que podemos llegar a ser reemplazado. Un libro muy, muy interesante que se llama Sálvese quien pueda. Y es un libro que nos dice sector por sector, ¿verdad? En educación, cómo va a entrar la inteligencia artificial, en derecho, en educación, en contabilidad, en finanzas, en todas esas profesiones, en medicina, por ejemplo, los radiólogos, cuando, o sea, hoy en día las máquinas están haciendo mejor diagnóstico leyendo radios X que un humano, o sea, se equivocan menos, o sea, tienen un nivel de predicción del 99%. Entonces, en derecho concretamente hay muy buenos ejemplos y uno de los más sencillos es ese, que es redactar por una máquina contratos. Eso ya está bastante automatizado hoy en día. Vea, hay una pregunta muy similar también de Arnoldo Casas acerca de las herramientas de Big Data en temas de calentamiento global o manejo de recursos naturales disponibles en Colombia. Bueno, a ver, primero hay eh, muchos de esos proyectos caen mucho en el tema estatal, en el tema de datos abiertos, de esfuerzos que tienen los municipios o las gobernaciones de recolectar esos datos. Voy a mencionar el caso acá de Medellín, por decir algo. CIATA. CIATA es un sistema de alertas de la calidad del aire, donde tenemos por todo Medellín una serie de sensores que miden la calidad del aire.
pues esas vainas con todos los datos históricos que ha tenido son capaces de predecir, digamos, cómo va a estar el aire el día siguiente, todo eso con procesamiento de datos. Quizás a nivel de ONU, ODS, World Economic Forum y todas esas cosas, en este momento hay gran preocupación y para usar tecnologías como Industria 4.0, como Big Data, como inteligencia artificial, para resolver grandes problemas en el mundo. Y uno de esos problemas es el tema de calentamiento global. Pero la solución de esos problemas va a ser a través de nosotros mismos, como conscientemente poder lograr crear tecnologías que mitiguen y que no sean tan dañinas para el medio ambiente. Pero hay algunos proyectos que se pueden ver por ahí en Colombia, digamos, apenas está como empezando a surgir ese campo. Bueno, hay otra pregunta de un profe que plantea la relación del tema de Big Data y del tema de e-learning. Bueno, y las El, otras. el tema de Big Data de e-learning. Sí. Bueno, lo que me decía hace algún momento, o sea, hay un campo, ¿cómo se junta Big Data con e-learning? Lo que llama Learning Analytics o analítica de aprendizaje. Es decir, cómo conociendo todos los datos históricos de un estudiante, inclusive antes de entrar a la universidad, con todo lo que es el ICFES, con todo cómo le fue, los sistemas son capaces de crear el modelo para poder predecir éxito o fracaso de un estudiante en una materia o en la universidad. Eh, Esa área de conocimiento se llama Learning Analytics y lo que se basa es en recolectar toda la información demográfica del estudiante, cuántas veces entra y a qué horas entran a los sistemas de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, no es difícil para un sistema de estos decir, pues claro, si este muchacho va a regular en notas y notamos que casi no entra a los sistemas, pues la probabilidad de que pase va a ser mucho menor que un muchacho que está entrando mucho más al Moodle o al sistema de interactiva o a cada uno de los sistemas que tenemos. Es un campo de analíticas de aprendizaje bastante interesante, pero nuevamente diría yo que es como eh, más predictivas. Ahora, cuando ya uno habla de inteligencia artificial, entra lo que se llaman los tutores inteligentes y es, imagínate tú, en vez de consultarle a un profesor físicamente que tenemos dificultades para que nos encuentran, imagínate un alumno hablando con una máquina y preguntándole dudas temáticas de la materia. Eso es fenomenal. Desafortunadamente todavía en educación no hay mucho. Yo donde he visto más esos sistemas es en aprendizajes de idiomas, por ejemplo, cuando es enseñanza de inglés y de idiomas, ya existen muchas herramientas de inteligencia artificial y de Big Data que te permiten que un muchacho practique inglés y que sea un bot o un robot inteligente el que lo corrija, inclusive a nivel de hablar, o sea, uno les habla y le dice, has pronunciado bien, has pronunciado mal. Desafortunadamente no he visto mucho de esos como tan masivo así a nivel de universidades o colegios donde pues uno entre a un sistema y ve, yo quiero mejorar el tema de física y empiece uno a interactuar y le pregunte y él le diga, son, digamos que lo he visto mucho menos que en lo que es el tema de idiomas. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Tania Isadora que dice que cuáles son las herramientas más eficientes para el manejo de los datos. La herramienta más eficiente, cuando es Big Data, si estrictamente estamos hablando de Big Data, definitivamente es Hadoop y nube. Es difícil con otras tecnologías distintas a esas, uno manejar grandes volúmenes de datos, definitivamente. Pero cuando no necesariamente estamos manejando altos volúmenes de datos, ya que desde el tema de hojas de cálculo, desde el tema de Python R, que se han vuelto los lenguajes de programación más usados en el análisis y en Big Data,
son herramientas de open source que te acercan muy rápidamente a la analítica de datos. Entonces, si estamos hablando estrictamente de Big Data, no se sale de Hadoop y de las tecnologías de nube. En eso no hay muchas más opciones. Pero si estamos hablando de datos pequeños, medianos, estamos hablando de que con hojas de cálculo, con esquemas de visualización como Tableau, como Power BI, son herramientas que facilitan mucho el procesamiento de volúmenes de datos razonables. También se está empleando mucho lo que les decía Python y R para hacer procesamiento de esos datos. Yo sintetizaría en esas como las herramientas más importantes que hay. Yo tenía por acá un slide que no había presentado, pero que le sintetiza eso que estoy mencionando ahí. O sea, las tecnologías son Hadoop principalmente, estos son los proveedores de pueden estar aquí o allá. Y en open source está R y Python, son los principales lenguajes de Big Data, de Machine Learning y de inteligencia artificial. Son los líderes y casi todo hoy en día se está haciendo en alguna de estas herramientas. Bueno, esta pregunta conecta con un poquito de lo que estás hablando, porque es un profesor, este profesor es Edison Amaya, que pregunta cuál es la mejor manera para empezar con el Big Data con los estudiantes de bachillerato. Eh, a ver, ahí yo lo que recomendaría es hacer uso del aprendizaje digital y de gran cantidad de cursos abiertos que hay. Entonces, plataformas como Coursera, plataformas como edX tienen ya cursos que empiezan siendo así, introducción a Big Data o Big Data para todos. Allí empiezan a mostrarle a los participantes de esos cursos las bases básicas de cómo se están generando tantos datos en Internet, cómo los almacena uno, cómo los procesas, y le dan pequeños laboratorios donde te entregan datos y te dicen, bueno, no será Big Data, pero te mando estos 50 megas de datos para que empieces a hacer un análisis exploratorio. Entonces hay muchos recursos en Internet de cursos abiertos que pueden ser utilizados por alumnos de bachillerato para introducirse al mundo de la analítica de datos y de Big Data. Yo recomendaría principalmente Coursera, edX, y si uno quiere algo en español más garantizado, el de Universia, que es Miriada X, es la plataforma de Universia. Bueno, y vamos a empezar a cerrar. Voy a leer una última pregunta. Bueno, una de las últimas, y es el tema de turismo. Dicen, esto la pregunta la hace en Angie Zulay, ¿cómo utilizar Big Data en el tema de turismo en las regiones? Bueno, a ver, en el tema de turismo, no puede haber sistemas como Airbnb o como hotels.com donde combinan gran cantidad de información, pero lo importante de eso es como que si notan, dependiendo a la hora uno que entre y la insistencia que uno entre, eh, digamos, pueden recomendar digamos, precios más adecuados y hacer recomendaciones. Eh, a nivel de Big Data, uno podría decir que muy pronto, digamos, ya sabemos que el tema de las agencias de viaje cada vez desaparecen más y son sistemas que uno entra en línea a buscar vuelos, buscar hoteles, auto, y uno los puede hacer como en sistemas bastante autónomos. Ahora, también existen muchas aplicaciones que ya cuando uno está haciendo el turismo real, llamémoslo así, eh, puede uno utilizarlos para, digamos, navegar a través de realidad virtual lo que es una ciudad, digámoslo así, para que le muestren los sitios principales de interés,
el tema de cómo crear mecanismos de recomendación, sistemas de recomendación para decirle ve allí y no ve allá. Todo eso está cruzado por grandes cantidades de datos que te permiten sugerir, digamos, recorridos a través de las ciudades. Puede uno encontrar de ese tipo de sistemas para el tema de turismo en cuanto a las facilidades como hoteles y vuelos, y dentro de las ciudades todo el tema de guías y de recorridos, por ejemplo, con cosas como realidad aumentada, con el mismo celular, uno toma una foto y le muestra el histórico de la foto, del sitio que está tomando, y puede encontrar ese tipo de aplicaciones relativamente fácil en Internet. Bueno, pero recuerden una cosa, que nosotros lo que queremos es que ustedes, los jóvenes, algún día lleguen a diseñar estos sistemas, a trabajar con ellos. No pensamos en ustedes como usuarios de sistemas, sino como los diseñadores, los que algún día van a aportar en nuevas soluciones a todos estos productos que hemos hablado en el día de hoy. Y que lo más importante es que ustedes vean las posibilidades que tienen en un futuro en su formación como ya sea como ingenieros de sistemas o cualquier cosa parecida, porque hoy en día, digamos, las posibilidades de trabajo que existe en todo el área de sistemas es muy importante, y hoy les estamos mostrando una de las áreas, y lo que queremos con este tipo de charlas y con todas las que vamos a tener posteriormente es eso, mostrarles a ustedes la tecnología para que ustedes se sueñen como aquellas personas que en un futuro van a aportar en la transformación de las mismas tecnologías y van a desarrollar cosas nuevas. Y por qué no, esa combinación que habla Edwin de inteligencia artificial, machine learning, big data, Internet de las cosas, que ustedes sean los que incorporen en Colombia todas las nuevas alternativas que están surgiendo en el mundo. No sé, Edwin, si quieres agregar ahí No, algo. lo que quiero agregar ahí es que todo eso ya está en Internet, cursos, o sea, de que la brecha cada vez es menos de acceso al conocimiento a estas tecnologías que, si bien en principio parecen como descrestantes, uno tiene muy rápidamente a través del aprendizaje digital, aprender a aprender, acceso a todo eso. O sea, usted de un computador con una conexión a Internet, usted puede entrarse al mundo de Big Data, al mundo de IoT, al mundo de las nubes, y eso va a ser realmente un diferenciador, como dice Pacho. No ser usuarios, sino ser creador de sistemas para poder resolver problemas de ciudad, de empresas, de la casa. Muy bien. Entonces, con esta intervención nos despedimos. Nos vemos en 15 días. Recuerden que el mecanismo es muy sencillo. Les vamos a enviar una convocatoria nueva. Deben inscribirse para esa nueva, digamos, charla. Esperamos que la hayan disfrutado y esperamos que hayan aprendido mucho. Estén pendientes del correo, que les enviaremos el enlace, no solamente para ustedes, sino para que la compartan con sus compañeros, y también para que la utilicen en sus instituciones educativas y puedan compartirla con los estudiantes y puedan trabajar con ellos. Agradecemos a Edwin la participación, y a la Universidad de AFID por todo este aporte. Y esperamos pues que cada vez estas conferencias y estas actividades sean mucho más, que sean con mucho más gente, y que le llegue a mucha más colombianos este tipo de charlas que queremos seguir avanzando para el desarrollo del sector TI en Colombia. Bueno, muchas gracias a todos, feliz tarde, y bueno, en otra próxima ocasión puedo compartirles algún otro dato. Muchas gracias. Bueno, hasta luego todos.